Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Les saluda su hermano en Cristo y amigo Raúl León, predicador de la Iglesia de Cristo, que se reúne en el municipio de Jerecuaro, Guanajuato. Y hoy en esta noche me gustaría que tomáramos este tiempo para escudriñar, para estudiar un poco acerca de la palabra de nuestro Dios. Así que pues vamos a primeramente dirigirnos a Dios a través de una oración. Acompáñenme a orar. Bendito Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Hoy en esta noche, Dios bendito, oramos para darte gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones, por todo tu amor y por lo grande que eres, bendito y adorado Señor. Y en estos momentos queremos pedir, Padre, suplicar tu bendición sobre este estudio, Padre, el cual pues estará compartiendo a través de la plataforma de YouTube, bendito Dios, ayúdanos para que sea de gran edificación para todas aquellas personas que lo puedan escuchar, bendito Padre, bendice también, Señor, a cada predicador de este mundo, bendice a toda tu iglesia, Dios bendito, y danos el conocimiento y la sabiduría para poder exponer tu palabra de la mejor manera. Todo esto, adorado Padre, te lo pedimos y rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, a comenzar entonces con el estudio de esta noche y hoy vamos a comenzar leyendo este pasaje de gran importancia que nuestro Señor Jesucristo dejó. Dice allí en Mateo capítulo 7, versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Sin lugar a dudas, hermanos y amigos, este pasaje es un texto muy importante, son unas palabras que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado a cada uno de nosotros y en las cuales podemos encontrar una gran enseñanza de parte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Dios aquí nos dice algo muy importante, nos dice algo nos da un medio a través del cual nosotros podemos entrar al reino de los cielos. Pero también el Señor pues nos hace ver aquí que pues primeramente no va a ser suficiente con que nosotros le llamemos Señor si es que queremos entrar al reino de los cielos. Entonces, esto es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta, que tenemos que tener en mente si es que queremos entrar al reino de los cielos. Entonces, bien claro, Jesús nos dice, no todo el que me diga Señor, Señor. Tristemente, hoy en día hay muchas personas que creen que con decirle Señor al Señor ya van a estar bien. Personas que creen que con darse golpes de pecho o con hacer sacrificios, llegan a pensar, a creer que están haciendo algo agradable ante los ojos de Dios. Pero claramente acabamos de leer que para estar bien con Dios, para lograr alcanzar esa salvación, pues va a ser importante hacer su voluntad y no va a ser suficiente con que se le llame Señor. ¿Qué quiere decir esto, hermanos, amigos? Que todas las personas que quieran llegar a la meta, esto es, al cielo, forzosamente van a tener que hacer la voluntad de Dios. Eso es algo muy importante, hermanos. Todas las personas que quieran estar con Dios
tienen que hacer su voluntad. De lo contrario, no va a haber opción, no va a haber una manera, no hay otro camino, no hay otra forma. La única forma que tenemos para estar bien con Dios es a través de su voluntad. Ahora bien, ¿cómo revela Dios su voluntad? Acabamos de leer que para estar bien con Dios, que para entrar en el reino de los cielos, tenemos que hacer su voluntad. Ya lo hemos comprendido, ya lo hemos visto, ya lo hemos analizado. Ahora, pues nos vamos a hacer esta pregunta. Pero ¿cómo es que Dios nos revela su voluntad? ¿Cómo yo voy a poder saber cuál es la voluntad de Dios o cuáles son aquellas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos? Entonces, esta pregunta va a ser el tema que vamos a estar estudiando con la ayuda de Dios en esta noche. El tema, el cual lleva por título, ¿cómo revela Dios su voluntad? Ese es el tema que vamos a estar tratando, que vamos a estar estudiando entonces, hermanos y amigos. Y primeramente vamos a entender lo que significa la palabra voluntad. Y vemos que la palabra voluntad es una palabra que proviene del griego telema, que significa aquello de que se tiene voluntad, el acto de desear hacer lo que Dios quiere. Entonces, eso es lo que significa la palabra voluntad. O sea, así básicamente hacer lo que Dios quiere. Pero también, como podemos ver, tenemos que tener un deseo, tenemos que tener pues esas ganas, esa voluntad por hacer las cosas que Dios nos ha mandado. Entonces, vamos a ver también dentro de este estudio que Dios revela su voluntad a través de tres vías. Y como podemos ver aquí, que primeramente lo hace a través de un mandamiento directo, lo hace a través de una implicación divina y lo hace a través de ejemplos apostólicos. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de memorizarnos, debemos de llevarlo bien en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para poder saber qué es lo que le agrada a Dios y qué es lo que no le agrada a Dios. Entonces, estas tres vías son la manera en las cuales Dios revela su voluntad para cada uno de nosotros. Y vamos a ver primeramente el mandamiento directo. Cuando hablamos de un mandamiento directo, estamos haciendo referencia a todo aquello que Dios directamente nos manda hacer. Por ejemplo, tenemos aquí Marcos capítulo 12, versículo 30, que dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Entonces, con este pasaje, yo quiero que entendamos que veamos cómo el Señor nos revela su voluntad a través de mandamientos que Él nos da. Aquí, por ejemplo, vemos cuando pues se acercan a Jesús algunos escribas y le preguntan acerca de cuál es el primer mandamiento. Entonces Jesús aquí les contesta que el primer mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. Entonces, tenemos que tener claro que no hay opción en cuanto a si quiero amar o no quiero amar a Jesús, sino que es algo que debemos de hacer, es un mandamiento que nos está dando la palabra de Dios y que nosotros como cristianos, como fieles seguidores del Señor, pues tenemos que hacerlo. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos qué es lo que Dios quiere? Bueno, a través de los mandamientos que Él nos da. Ahora bien, va a ser importante también comprender que Dios
en esos mandamientos que Él nos da, algunos de ellos pueden ser mandamientos positivos y también pueden ser mandamientos negativos. Por ejemplo, cuando hablamos de un mandamiento positivo, hacemos referencia a todo lo que debemos de hacer. Y cuando hablamos de un mandamiento negativo, es todo aquello que Dios manda, pero que no quiere que hagamos. Y tengo aquí en un mandamiento positivo, como ejemplo, en Mateo capítulo 5, versículo 44, que dice de la siguiente forma: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen. Entonces, aquí vemos, hermanos, cómo verdaderamente Dios nos revela su voluntad a través de mandamientos donde nos quiere hacer saber qué es lo que nosotros debemos hacer para respetar su voluntad. Por ejemplo, en este versículo, Mateo 5:44, estamos mirando cuatro cosas, cuatro mandamientos que Dios nos da en un solo texto. Recuerden que aquí el contexto es acerca de amar a nuestros enemigos. Y entonces, este es un mandamiento que Dios nos da. Dice, amad a vuestros enemigos. Entonces, si se fijan, aquí está el mandamiento que Jesús nos está dando, que todos nosotros amemos a nuestros enemigos. Y hay que entender que no es opcional, que no es algo que yo pueda decidir o no, sino que si quiero estar bien con Dios, pues tengo que hacerlo. Es algo, recuerden que un mandamiento positivo son cosas que debemos de hacer. En este caso, pues Jesús está diciendo, ama a tus enemigos. Después te dice, bendecid a los que os maldicen. Entonces, este es otro mandamiento en el mismo pasaje. Primero te dice, ama a tus enemigos. Después dice, bendice a los que te maldicen. Ahora viene a decir, haz el bien a todos aquellos que te aborrecen. Y por último dice, ora por los que os ultrajan y persiguen. Entonces, aquí vemos que Dios nos manda a amar, a bendecir, a hacer el bien y a orar por todos aquellos que son nuestros enemigos. Entonces, Dios quiere que hagamos todo esto. Dios quiere que obedezcamos cada mandamiento que Él nos está dando. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad. Entonces, si yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios, bueno, aquí Dios nos dice, ¿quieres hacer mi voluntad? Ama a tu enemigo, bendice al que te maldice, haz el bien al que te aborrece y llora por el que te ultraja y el que te persigue. Entonces, aquí vemos cómo Dios nos revela su voluntad a través de estos mandamientos que son positivos. ¿Qué quiere decir esto? Que son mandamientos que debemos de hacer. Y también, como vemos aquí, tenemos los mandamientos negativos. Nos referimos con negativos a mandamientos que Dios nos da, pero que no quiere que hagamos. Y tenemos aquí el ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6, que dice así: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en nosotros aprendáis a no pensar más allá de lo que está escrito. No sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Entonces, aquí encontramos el mandamiento, lo tenemos aquí en letras rojas. ¿Qué es lo que Dios no quiere que yo haga? ¿Qué es lo que Dios no quiere que tú como estudiante de la Biblia hagas? Bueno, Dios dice, no quiero que piensen más allá de lo que está escrito. Entonces, esta es una manera de Dios revelar su voluntad a través de mandamientos negativos, cosas que no quiere Él que hagamos. Por ejemplo, ¿no? También allí en Hebreos capítulo 10, versículo 25, el Señor dice,
no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Allí vemos también, ¿no? Un ejemplo de un mandamiento sobre aquello que Dios no quiere que nosotros hagamos. Entonces, tenemos aquí este ejemplo, mandamientos positivos, lo que Dios quiere que hagamos, y mandamientos negativos, lo que Dios no quiere que hagamos. Después, hermanos, en los mandamientos que Dios nos da, también vamos a encontrarnos con mandamientos los cuales son específicos. En estos mandamientos, Dios especifica quién debe hacerlos y de qué manera debe de hacerlos. Está prohibido hacer algo diferente a lo que Dios mandó. Y esto es algo muy importante, hermanos. Está prohibido hacer algo diferente a lo que Dios mandó. Entonces, recuerden que nosotros siempre debemos de estar apegados a lo que la palabra de Dios enseñe. O sea, si yo quiero llevar una práctica dentro del lugar de reunión con la iglesia, pues tengo que primeramente tener libro, capítulo y versículo para poder hacerla. De lo contrario, no vamos a poder hacerla. Y vemos aquí este ejemplo de Génesis capítulo 6, versículo 14, que dice de la siguiente forma: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Bien, fíjense, aquí pues bien sabemos, ¿no? Lo primero que Dios dice es, hazte un arca. Ahora bien, ¿a quién le está dando el mandamiento? Bueno, pues está claro que Dios aquí está hablando con Noé. Entonces, Dios le dice a Noé, Noé, hazte un arca. Ahora, ¿para quién fue el mandamiento? O sea, el mandamiento es específico. Dios le dijo a Noé. Entonces, si Noé quiere hacer la voluntad de Dios, pues él debe de hacerlo, ¿no? Él debe de hacer el arca, que viene siendo otro mandamiento específico, ¿no? O sea, primeramente Dios dice, a ver, Noé, tú quiero que tú me hagas un arca. Entonces, vemos, aquí Dios está siendo específico en lo que está mandando. ¿Quién quiere que lo haga? Noé. ¿Qué quiere que haga Noé? Un arca. Y después dice allí, de madera de gofer. Entonces, vemos que Dios especifica de igual forma qué tipo de madera quiere que se utilice para construir el arca. Después le dice, y quiero que hagas aposentos en el arca. Y quiero que también la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Entonces, en este versículo, hermanos, estamos dándonos cuenta de que Dios pues está siendo muy específico en cuanto al mandamiento. Entonces, aquí debemos de preguntarnos, ¿quién tiene que hacer el arca? Noé. ¿Qué tipo de madera quiere el Señor para construir el arca? Bueno, madera de gofer. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Un arca. Ahí está, hermanos. Entonces, vean cómo hay ocasiones en las cuales Dios da mandamientos muy específicos, hermanos. Y de igual manera, pues Dios también en ocasiones nos da mandamientos genéricos. O sea que Dios manda hacer algo, pero no especifica la manera de cómo debemos nosotros de cumplir el mandamiento. Por ejemplo, hermanos, tenemos aquí el versículo de Marcos 16, versículo 15, que dice de la siguiente forma, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces, fíjense, hermanos, lo primero que quiero que notemos aquí es que el Señor lo primero que hace es mandarlos. Ahí vemos la palabra id por todo el mundo. Entonces, si se fijan, el mandamiento de Dios es vayan por todo el mundo. Ahora, ¿por qué decimos que es un mandamiento aquí genérico? Porque Dios no te está especificando
cómo quiere que vayas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, dentro de este mandato de ir, pues tenemos la decisión de si queremos ir en carro, de si queremos ir en bicicleta, de si queremos ir caminando o usar cualquier medio de transporte. Entonces, Dios te especifica qué quiere que hagas. En este caso, predicar a todo el mundo, pero no te especifica cómo o de qué manera tienes que hacerlo. Entonces, es aquí donde vemos que, por ejemplo, eso ya es opcional a nosotros. O sea, no tiene nada de malo si tú te sales a predicar a través si te sales en carro, si te sales en vicio, como tú quieras hacerlo, eso ya va a ser una decisión tuya. Pero sí tenemos que hacer la voluntad de Dios, la cual es ir y predicar. Después, adelantito, en este mismo texto, el Señor dice, predicad el Evangelio. Entonces, aquí, ahora sí, en este mismo pasaje, el Señor ya está siendo específico. ¿Por qué? Porque Él dice, quiero que prediques el Evangelio. Entonces, yo no puedo llegar a una casa, tocar la puerta y decirles, buenas tardes, vengo a traerte, a predicarte acerca de no sé, de las bendiciones del cristiano. O sea, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque para empezar, si voy a tocar y para invitar a alguien, pues ese alguien, pues, lógicamente no va a ser un cristiano. Entonces, por eso Dios aquí está siendo específico. Él quiere que llevemos el evangelio a todas las personas. Entonces, sería muy ilógico que quisiéramos nosotros llegar a tocar una puerta y llevando un estudio acerca de cualquier cosa menos de lo que es el evangelio. Entonces, aquí vemos cómo Dios te da mandamientos genéricos y también puede darte cosas específicas de lo que quiere Él que nosotros hagamos. Después vemos con el segundo punto, cómo revela Dios su voluntad. Bueno, también lo hace a través de una implicación divina. Y vamos a ver aquí este ejemplo de Hechos, capítulo 8, versículo 35 al versículo 37, que dice así. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos está revelando en estos pasajes? Es algo muy sencillo, hermanos. Por ejemplo, nosotros tenemos un plan de salvación. Oír, creer, arrepentirse, confesar a Jesús y ser bautizado. Pero ahora, pueda que alguien de nosotros se llegue a preguntar, bueno, pero ¿por qué tengo que confesar a Cristo antes de ser bautizado? Bueno, porque precisamente aquí el Señor nos ha revelado su voluntad a través de esta implicación, a través de este hecho, a través de este acontecimiento. Porque si vemos aquí, Felipe está platicando con el eunuco. Entonces, dice aquí el versículo 36 que cuando llegan a cierta agua, el eunuco le pregunta a Felipe, aquí hay agua, ¿qué es lo que impide o qué impide que yo sea bautizado? Entonces, aquí es muy importante ver que la respuesta de Felipe, que le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y él dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, podemos ver que Felipe, antes de que él se metiera al agua, antes de que él fuera bautizado, Felipe le dice, primero tienes que confesar a Jesús, tienes que creer en que Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros hoy en día como cristianos, antes de entrar al agua, antes de ser sumergidos, antes de ser bautizados, por qué tenemos que confesar a Jesús? Porque esta es la voluntad de Dios.
¿Y cómo lo sé? Bueno, porque Él me lo está revelando a través de una implicación divina, la cual estamos leyendo aquí en Hechos capítulo 8, versículo 35 al 37. Y por ejemplo, también podemos darnos cuenta, hermanos, de cómo también es algo que tenemos que hacer, el predicar el Evangelio de Jesús. Versículo 35 dice, comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Entonces, Dios nos revela también a través de esta implicación que para nosotros poder platicar con una persona y que ésta llegue al bautismo, tenemos que primeramente anunciar el Evangelio de Jesús. Entonces, a través de este tipo de hechos, de acontecimientos, Dios nos revela cuál es su voluntad. Y tenemos aquí este otro ejemplo donde dice así en Hechos capítulo 5 del versículo 3 al versículo 4, dice allí, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, qué es lo que Dios nos está revelando a través de este ejemplo? Aquí lo tenemos en color rojo, hermanos. Recuerden que el contexto de estos pasajes es acerca de que Ananías y Zafira, ¿verdad?, habían quedado de vender su heredad, de vender sus bienes y traerlos, traer el dinero a los pies de los apóstoles. Pero ¿qué hacen estas personas? Bueno, pues seguramente se quedaron con una parte de lo que les pagaron por su heredad y le mintieron a Pedro primeramente diciéndole, la vendimos en todo esto, no sabiendo que por acá se habían quedado con otra parte. Entonces, cuando Pedro les pregunta esto, pues lo primero que les dice, ¿verdad? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mientas? Y aquí en el versículo 3 le dice Pedro, para que mientas al Espíritu Santo. Pero después en el versículo 4 vemos que el mismo Pedro le dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces, ¿qué te está revelando Dios a través de estos versículos? Que el Espíritu Santo es Dios. Eso es lo que está revelando Dios aquí. Eso es lo que Dios nos está mostrando, es lo que Dios quiere que veamos. Eso es lo que Dios quiere que entendamos, quiere que comprendamos, que el Espíritu Santo es Dios. Eso es lo que Él quiere que nos quede claro, hermanos. ¿Por qué? Porque primero dice Pedro, mientes al Espíritu Santo y después dice, has mentido a Dios. Entonces, por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Y esta es la otra manera en la cual pues Dios nos revela su voluntad a través de hechos que sucedieron, a través pues de acontecimientos que pasaron ahí en el primer siglo y a través de ello pues nosotros aprendemos también cuál es la voluntad de Dios. Y por último, vamos a pasar a al ejemplo apostólico. Y tenemos aquí Filipenses capítulo 4, versículo 9, que dice así, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Entonces, esto también, hermanos, es algo muy importante, ¿verdad? Que debe de quedarnos claro a cada uno de nosotros que Dios también nos revela su voluntad a través del ejemplo apostólico. ¿Y a qué me refiero con esto, hermano? A que nosotros dentro de la iglesia, pues tenemos que seguir el ejemplo de ellos.
Aquí tengo algunos ejemplos, ¿no? Hay ocasiones en las que personas nos dicen a nosotros, bueno, ¿y por qué ustedes se reúnen los domingos? Y la respuesta de nosotros es porque así lo hacían los apóstoles. ¿Y dónde lo vemos? Ahí está Hechos capítulo 20, versículo 7. Ellos se reunían, ¿qué día? El primero de la semana. Entonces, ¿se dan cuenta? Nosotros, ¿por qué lo hacemos? Porque los apóstoles lo hacían. Entonces, ¿qué nos enseña Dios aquí? Que nos deja su voluntad revelada a través del ejemplo de los apóstoles. Hay gente que nos pregunta, ¿por qué ustedes no usan instrumentos musicales para adorar a Dios? Nuestra respuesta que luego en ocasiones damos es, bueno, porque los apóstoles tampoco los usaban. No hay un ejemplo apostólico de Pedro, de Pablo, de Juan, usando una guitarra, o sea, no lo hay. Entonces, ¿cuál es el ejemplo que ellos nos dejan? Efesios 5:19, Colosenses 3:16, Hebreos 13:15, adorar a Dios con salmos, con cantos, con himnos espirituales, adorar al Señor con el fruto de nuestros labios. Eso es lo que los apóstoles nos dejaron como ejemplo. No hay un ejemplo en el Nuevo Testamento donde ellos hubiesen usado instrumentos musicales. Entonces, por esa razón, nosotros no los usamos. ¿Por qué? Porque ellos no los usaban. Y como leímos en Filipenses 4:9, Pablo dice, todo lo que viste de mí, todo lo que recibiste de mí, todo lo que escuchaste de mí, eso ve y haz. Entonces, si nosotros vemos a través de la Biblia que ellos adoraban a Dios con el fruto de sus labios, pues entonces yo también lo tengo que hacer de esa manera. Si nosotros vemos a través de la Biblia que las reuniones de ellos eran los domingos, pues entonces nosotros también vamos a reunirnos los domingos. ¿Quién mejor que los apóstoles, verdad? Para que, digo, ¿quién mejor que ellos para saber los mandatos de Jesús? Ellos que convivieron con él, ellos que estuvieron con él, ellos que estuvieron durante su ministerio. Ahora, hay personas que también preguntan, ¿y por qué toman la cena del Señor los domingos? ¿Por qué no lo hacen cada mes? ¿Por qué no lo hacen cada año, cada medio año? Bueno, ¿por qué? Porque tenemos el ejemplo de los apóstoles. Y nuevamente tenemos Hechos capítulo 20, versículo 7, que dice allí, reunidos el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Entonces, con eso nosotros nos damos cuenta que la voluntad de Dios es tomar la cena los días domingos. ¿Por qué? Porque nos la está revelando a través de lo que hacían los apóstoles. Entonces es algo muy importante, pero que nos deja una gran enseñanza a cada uno de nosotros. ¿Por qué ofrendamos los domingos? También tenemos el ejemplo apostólico. Primera de Corintios 16, versículo 1 y 2, ¿verdad? También nos muestra que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces vemos que también los discípulos ofrendaban únicamente el primer día de la semana. Entonces, aquí vemos cómo ciertamente Dios pues también nos revela su voluntad a través de un ejemplo apostólico, a través de lo que los apóstoles hacían. Entonces, si una persona, por ejemplo, llega y nos llegara a preguntar, oye, pero ¿por qué no usan instrumentos musicales? Entonces, tú tienes que guiarte a través de estas tres vías. Por ejemplo, ¿hay un mandamiento directo que diga, adora a Dios con instrumentos? Pues la respuesta es no. Hay una implicación divina, o sea, hubo, por ejemplo, la iglesia de Jerusalén adorando, o la iglesia de Antioquía estuvo adorando a Dios con instrumentos, o qué evidencia hay, o sea, lógicamente no va a haber qué, ninguna. Entonces, descartado. ¿Hay un ejemplo apostólico del que ellos, los apóstoles, usaban instrumentos? Pues tampoco. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no debemos de usar instrumentos musicales, porque ni a través de mandamientos, ni a través de implicaciones, ni a través de ejemplos apostólicos vemos que la iglesia del primer siglo usaba
instrumentos. Entonces es una buena manera en la cual nosotros podemos darnos cuenta sobre qué es lo que debemos de hacer y qué es lo que está prohibido de parte de nuestro Padre Celestial. Entonces, hermanos, hasta aquí terminamos con esta clase, la cual espero haya sido de gran edificación o que sea de gran edificación para todos y cada uno de nosotros, que les mandamos saludos y que Dios les bendiga.